Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. ¿Cómo están, chicos? Yo soy el profesor Francisco Bazán. El tema de esta semana corresponde a evolución biológica. Vamos a ver las segundas teorías respecto de esto de la evolución biológica. La teoría que dejamos pendiente la vez pasada fue la selección natural. En la teoría de la selección natural de un naturalista, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, que curiosamente nunca se habían conocido ambos, ni siquiera intercambiaron palabras, ¿no? Propusieron en 1958 una forma independiente que la selección natural es el mecanismo básico responsable del origen de las nuevas variantes fenotípicas y, en última instancia, de las nuevas especies. Un año más tarde, Darwin publicó su obra El origen de las especies por selección natural, su obra cumbre, en la que explicaba su teoría apoyándola en numerosas observaciones de la naturaleza. ¿Correcto? La teoría evolutiva o darwinismo se concreta en los siguientes puntos o postulados. Primero, las formas de vida no son estáticas, sino que evolucionan. Las especies cambian continuamente, unas se originan y otras se extinguen, ¿no? Son muchos los que nacen, pero otros también muchos los que mueren, ¿de acuerdo? El proceso de la evolución es gradual, lento y continuo, sin saltos discontinuos o cambios súbitos, ¿correcto? Echando de atrás por tierra de repente la diferencia con Lamarck, ¿no? Con Lamarck. A diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos, ¿no? Si sobrevivían aquellos que estaban, digamos, aquellos que habían heredado un cuello suficientemente largo para poder sobrevivir, ¿correcto? Otro tercer postulado es que los organismos parecidos se hallan emparentados y descienden de un antepasado común, ¿bueno? Entonces, de aquí nace la idea de que el hombre es, digamos, desciende del mono. Vamos a ver por qué no es así, ¿no? Ya vamos a ver por qué no es así. Todos los organismos vivientes pueden remontarse a un origen único de vida. Luego tenemos el cuarto postulado, que es la selección natural, ¿no? Que es la selección natural, que dice que es la llave en dos fases que explica todo el sistema. La primera fase de la selección natural dice la producción de la variabilidad, ¿no? La generación de modificaciones espontáneas en los individuos. Son muchos los que nacen, ¿no es cierto? Nacen individuos en los que son capaces de sobrevivir un medio de recursos limitados, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de cada especie hay una variedad en las características. Los individuos que son idénticos entre sí nacen con diferencias entre ellos, es decir, hay una variabilidad intraespecífica dentro de la especie. Otro punto es importante, dice la segunda, ¿no? La segunda fase es la selección a través de la supervivencia y la lucha por la vida, ¿no? Nacen más seres vivos que los que pueden sobrevivir. O sea, en otras palabras, que el medio se adapta mejor, o mejor dicho, sobreviven los que están más aptos, ¿correcto? Los individuos mejor dotados, los que han nacido con modificaciones espontáneas favorables para hacer frente al medio ambiente, van a tener más posibilidades de sobrevivir, ¿correcto? Ese es el segundo punto de Darwin. Mutacionismo es la otra teoría, ¿no? Que es propuesta por Hugo de Vries, porque fue un botánico holandés y uno de los primeros genetistas, ¿correcto? Aparte de Mendel, por supuesto. La teoría del mutacionismo abarca todas aquellas teorías de la evolución en la que la mutación es la principal fuerza de cambio. Ya vamos a ver lo que es una mutación. El mutacionismo considera que las mutaciones son el agente verdaderamente creativo del cambio orgánico, frente a la selección natural, dando origen a una evolución discontinua frente al gradualismo postulado por Darwin. En otras palabras, el mutacionismo es la acumulación de errores, ¿no? Otra teoría es la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, propuesta por Dobzhansky, ¿no? Que fue un genetista ruso, uno de los fundadores de la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, que consistía en la fusión prácticamente de lo que es del darwinismo clásico y la genética moderna, ¿no? Formulada en el siglo XX. Aquí ya se basan los estudios de lo que hizo Mendel, ¿no? Junto con los trabajos de Darwin y de Mendel,
más los aportes de la genética moderna. Es digamos, junto a las tres teorías, ¿no? El neodarwinismo se alimenta de diferentes teorías como la de Darwin, como les decía, la ley de Mendel, y principalmente por las mutaciones genéticas, ¿no? Y la genética de población de matemática, ¿correcto? Entonces, todo eso junta el neodarwinismo y lo propone. ¿Qué cosa es una variabilidad genética? Se está hablando algo de variabilidad genética. Vamos, según esta teoría, el proceso evolutivo está basado en la variabilidad genética basada primero por las mutaciones, que es una alteración, ¿no? Es una alteración del, digamos, del código genético, y que es la causa principal de la variabilidad heredable. Aunque la mayoría de estas no son perjudiciales, algunas son neutras para el individuo en el ambiente que vive. Estas mutaciones van a permanecer en su ADN y se van a transmitir evidentemente a sus descendientes, dando lugar a las diferencias entre individuos, ¿correcto? Gracias a esta variabilidad genética y las mutaciones, es que la especie humana, por ejemplo, ha podido sobrevivir a través de los años, ¿no? A través de la historia, a diferentes catástrofes, ¿correcto? Esa es la idea, ¿ok? La recombinación de genes, ¿no? En lo que se conoce con el nombre de crossing over, ¿correcto? No va a originar nuevas alternativas para un gen, pero a partir de las alternativas generadas en la mutación sí se pueden dar lugar a nuevas combinaciones. O sea, en la recombinación genética es cuando se combinan los caracteres genéticos tanto del padre como de la madre, ¿okay? Se producen en la meiosis, ¿no? En la meiosis se produce. Luego tenemos el mecanismo de la selección natural. La selección natural actuaría como base evolutiva, de tal manera que los genotipos, ¿no? Los genotipos, ¿ok? Mira, características diferentes, más favorables para la especie pues deberían dejando de esta forma una mayor descendencia. Por el contrario, los genes que se presentan sin ventajas para el desarrollo evolutivo son eliminados de la población, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de selección natural. ¿Correcto, chicos? Muy bien, eso ha sido el tema de esta semana. Muchas gracias por su atención. Por favor, no olviden, protéjanse, no se expongan innecesariamente, chicos. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos ustedes. The leaders of today, tomorrow, and forever.